buenas amigos, ¿qué tal? Sean todos bendecidos una vez más en este su espacio Fe y Razón. Como siempre, intentando traerles un programa cargado de información científica, histórica, social, filosófica en cierto sentido, pero sobre todo fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema de actualidad, un tema que tiene que ver con la época en la cual estamos viviendo y el desarrollo de esta época, con un invitado muy especial, un amigo que ha compartido con nosotros en diferentes medios de comunicación, que hemos participado en grupos académicos, ¿no?, de intelectuales, y es un intelectual, una persona que admiramos y respetamos. Con nosotros está el abogado Jan Alexander Rodríguez para compartir con ustedes el tema del posmodernismo, la filosofía posmoderna. Jan Alexander, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti, Carlos. Jan, el posmodernismo, vamos a tocar este tema y es interesante porque tú tienes una posición académica, vamos a decir, escéptica, una posición académica, ¿no?, en función de las creencias que nosotros sostenemos, el cristianismo. Tú eres una persona que investigas todos estos temas y eres una persona de hecho muy respetuosa en cuanto a esto, y por eso yo quise tocar este tema contigo, porque estamos en una época posmoderna, ¿no?, bautizada con el nombre de posmoderna, partiendo de una serie de filósofos que tuvieron esa conceptualización en su momento de este tipo ¿no?, de desarrollo en la historia humana, este tipo de épocas, cómo nos íbamos a desarrollar luego del modernismo. Y me gustaría que tú comenzaras explicándonos más o menos en qué se basa el posmodernismo y cuáles son los principales filósofos que dieron pie a este tipo de concepción de una época filosófica e ideológica. El posmodernismo, como su nombre así lo indica, pos es el prefijo que indica después, en este caso de lo moderno. Se le adjudica a Jean-François Lyotard, Sí. un filósofo francés, ser el padre del llamado posmodernismo. Es bueno, antes de seguir, acotar lo siguiente. Es cierto que esta persona se presenta como el padre de este fenómeno social, así como otros, Jacques Derrida, inclusive Jean-Paul Sartre, Gianni Bátimo. Gianni Bátimo. Claro. Más sin embargo, todos estos filósofos tienen en común el haber bebido de las fuentes de Martin Heidegger, que es el verdadero ideólogo o pensador de la llamada posmodernidad. Todo esto empieza ya que la filosofía de este pensador alemán, protonazi, según las críticas más indulgentes, Sí. se encuentra el elemento de la destrucción dentro de su corpus filosófico, que es tomada por ejemplo, este otro filósofo francés, Jacques Derrida, que la transforma de destrucción a deconstrucción. Ya más bien, volviendo a François Lyotard, Jean-François Lyotard, escribe dos obras fundamentales. La posmodernidad explicada a los niños, que resultó no ser tan explícita para menores de edad o para el grueso de las personas adultas, mayores, contemporáneas. Hubo, digamos, una falta significativa de entendimiento de las ideas de este pensador, y que son completadas luego con la condición posmoderna. Lyotard lo que nos dice es, cuando se hurga en su pensamiento y más allá de los libros que ha escrito en este sentido, de que él tomó elementos de los arquitectos italianos. El posmodernismo tiene que ver mucho con el arte,
y el arte es una manera, es un desafío a la inteligencia, tiene unos componentes muy emocionales, desdoblados si se quiere, es una manera de jugar con la realidad. Así como también, según nos comenta el filósofo, de cierta crítica, cierta corriente crítica literaria de Estados Unidos de Norteamérica. Y él empieza a jugar con estos términos y los desdibuja, los pone hacia adelante y hacia atrás. Él mismo también en entrevista ha hecho las aclaraciones de que decir posmoderno es algo así como llover sobre mojado, porque es un pseudonombre, es un pseudotítulo la posmodernidad, ya que lo moderno tiene implícito en sí, como término, como concepto explicitado, lo que es actual y lo que lo sigue siendo. Entonces, propiamente dicho, posmodernismo también se puede definir como un patio de basura del pasado. Es decir, es, a mi juicio, a mi entender, un cuarto tiempo, el posmodernismo, donde nos permite canalizar, observar, vivir, realizar la experiencia vivencial desde las coordenadas de un tiempo conceptual en donde mundo antiguo, mundo medieval y modernismo propiamente dicho, se conjugan en una feria en donde los institutos, las instituciones políticas, jurídicas, sociales, económicas, de esos tres tiempos pasados, se manifiestan. Y es donde el posmodernismo como tal tiene su identidad propia. Pero en realidad esto es una trampa. El posmodernismo es un apéndice de todo cuanto ha ocurrido sobre el planeta Tierra. El ser humano es excelente en términos de imaginación, de idealizar, sublimar, crear en definitiva nuevos tipos o modus vivendi. Yo considero que el posmodernismo, si bien es cierto que puede tener caracteres que lo hacen propio, es una repetición e inclusive una negación. Una característica fundamental es, según Lyotard, de la posmodernidad, es la muerte de los cuatro grandes relatos que han informado la mente, las emociones, el cuerpo, en fin, la manera conductual del ser humano, que son, a saber, el relato de la cristiandad, el relato del iluminismo, el relato del marxismo y el relato del capitalismo, que son los cuatro grandes relatos de la plenitud humana. Dios, según las coordenadas del el Dios único, el libro único de los monoteísmos, entrega a su Hijo para que redima a la humanidad de sus pecados y a través de Jesús el Cristo tiene la posibilidad el ser humano de conseguir llegar a esa dicha absoluta en un post-mortem metafísico. Es lo que nos brinda el primer relato. El segundo relato es el de la razón como diosa rectora de todo lo humano. Eso es lo que se significó en el planeta, a razón del llamado iluminismo, del renacimiento, la vuelta al ser humano, a la modalidad griega del existir, en donde la racionalidad plena toma cuerpo. Ya, bueno, lo otro es de índole económica. El marxismo, pues, se presentó y se sigue presentando porque hay una vuelta. Ese es un tema que hay que abordar más adelante, de que precisamente el posmodernismo niega lo absoluto de los cuatro grandes relatos y de su vigencia, de su vida, los decreta como decesados, como muertos. Mas, sin embargo, la realidad fáctica lo que nos demuestra es que Dios ha vuelto. Que sigue tan fuerte como siempre. Reclamando su espacio. Claro. La razón como diosa rectora de lo humano también se hace presente.
así como marxismo y capitalismo continúan con su pugna y son una realidad innegable. Tú hiciste un buen recorrido para la introducción de lo que es el posmodernismo. Mencionaste algunos filósofos importantes que dieron apertura a este movimiento ideológico, ¿no? Cultural, vamos a decir también artístico, ¿no? Que fue su primer fundamento. Pero en el próximo segmento, a mí me gustaría que nosotros desarrollemos, preguntándote, obviamente, Jean Alexander, el por qué se sustenta el posmodernismo con este tipo de ideologías. ¿Por qué el posmodernismo nace precisamente de un ataque sistemático a esos relatos, cuando realmente, obviamente como ellos le llaman esos relatos o metarrelatos, cuando realmente siguen tan fuertes y vigentes como siempre? Cuando volvamos, amigos, en este interesante conversatorio, en su espacio Fe y Razón. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos conversando con el abogado y filósofo, también investigador social, ¿no? Jean Alexander Rodríguez, quien es un amigo que hemos compartido en algunos escenarios, ¿no? Obviamente con algunas ideas contrapuestas. Él tiene su análisis muy personal, fundamentado en una parte académica y, bueno, todos sabemos ya que nosotros defendemos la fe cristiana y a nuestro Señor Jesucristo. Y hemos querido conversar la parte del posmodernismo, Jan, porque tú tienes un análisis muy interesante, porque desde una perspectiva honesta, pues tú has dicho de que el posmodernismo es como un reciclar de las tres grandes épocas de la humanidad que vienen trayendo, independientemente, ¿no?, de las ideas de estos filósofos, pues vienen arrastrando como quiera todo ese proceder antiguo, ¿no?, entre el mundo antiguo, el mundo medieval y la modernidad, que se va conjugando en un posmodernismo en el cual busca, pues, crear una nueva forma de pensamiento, a pesar de que esas ideas anteriores se mantienen vigentes. Cuando nosotros hablamos ya de ese ataque a los cuatro grandes relatos, el cristianismo, el capitalismo, el mundo de la razón, el iluminismo y también el marxismo, a mí me llama la atención de que esos pensadores tenían una forma de pensar ya establecida, una ideología que ellos asumían como tal. O sea, ellos tenían un pensamiento escéptico, podemos decir así, porque estos grandes filósofos, en la parte, por ejemplo, del ataque a la idea de Dios, en ese pensar posmoderno, pues obviamente eran escépticos, eran fervientes ateos, ¿no?, militantes ateos, escritores ateos. Y también podemos mencionar a Sigmund Freud, que también se dice que fue un gran precursor de esta forma de pensar posmoderna. Mencionando eso y los otros relatos que ellos atacan también, ¿tú entiendes que hay una composición ideológica detrás, a pesar de que ellos tengan ese tipo de pensamiento? ¿Hay una composición ya que ellos están preestablecidos a pensar de esa manera, estos grandes filósofos? Bueno, antes de contestar específicamente en esa dirección, una clave para entender el llamado posmodernismo es que, precisamente, a través del parlamento, del discurso, de que los cuatro grandes relatos que han informado al ser humano están muertos, la característica, aparte de la plenitud, es lo absoluto. El llamado posmodernismo se caracteriza por la deconstrucción. ¿Qué se deconstruyó? Precisamente
lo absoluto, que encuentra una vía de escape en donde todos y cada uno, o la gran mayoría, los que así han tenido la suerte, las condiciones objetivas e intelectuales para ello, de emerger como relatos alternativos, presentados de una manera relativa. Es decir, todos aquellos discursos o relatos que estaban subsumidos a razón del imperio de aquellos grandes 4 relatos que nos dominaron, el mundo antiguo, medioevo y el modernismo, pues liberados de ese poder, de esa fuerza de gravitación como textos poderosos, entonces encuentran la salida a través de numerosas vías, y es lo que vemos hoy en día con una serie, si se quiere, de ideologías o de maneras, cosmovisión y por ende formas de realizar la existencia con voz propia, ya que no tienen ese valladar, ese obstáculo que le imponía por el peso, por la fuerza, se puede decir ideológica, en tanto cuanto así sea, de esos 4 grandes relatos. Los pensadores que figuran, Jean-François Lyotard, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida y otros tantos más, obvio que sí, cuentan con una ideología que no necesariamente contemporizó con esos relatos, más bien, sí, algunos de ellos en franca adversarialidad hacia ellos. Claro. Lo que sí es bueno recalcar que posmodernismo es relativismo. Exactamente. Ahora bien, si reconocemos que este fenómeno es como tal, hay una playa de pensadores y científicos como por ejemplo Albert Einstein con su relatividad general, que hay que colocarlos dentro del conjunto. Y si de relativismo no vamos, hay que ir a los filósofos presocráticos, que son los grandes relativistas. Es decir, la idea es que el posmodernismo se presenta como algo novedoso, mas sin embargo, cuando nos adentramos en su profundidad, vemos que ya de manera previa existen elementos para engendrar dicho fenómeno. Es lo que puedo decir. Sí, pero tú mencionas, por ejemplo, algo interesante cuando dices que Einstein puede entrar en esa camada, ¿no?, de pensadores. Sin embargo, la relatividad de Einstein se fundamentaba precisamente en observaciones del mundo físico, es decir, en cuanto a sus teorías del tiempo, ¿no?, la relatividad general y especial, que no tiene nada que ver con lo que presenta ese pensamiento postmoderno, atacando los cuatro grandes relatos, como ellos le llaman, los metarrelatos. Lo que a mí me llama la atención, Jan, es que ese nacimiento de ese movimiento postmodernista que está permeando la actualidad hoy, porque ya ahora de lo que se dice, bueno, estamos viviendo la época postmoderna, el ser humano ve todo relativo, no hay verdades absolutas, no podemos establecer una conceptualización bien concreta, todo el mundo tiene un pedacito de la verdad o cada quien crea su verdad en función de su realidad. Eso para mí es algo contraproducente porque no se puede sostener algo de manera lógica, porque sabemos que la verdad existe y la verdad se busca en todo momento. El devenir de la vida se trata con poder conocer la verdad. Pero me llama mucho la atención, Jan, de que estos precursores filósofos y de diferentes áreas hayan nacido precisamente de una cosmovisión en la cual ellos no relativizaron, porque ellos siendo ateos nunca relativizaron su ateísmo, tampoco dijeron que su ateísmo no era absoluto. Entonces, para todo lo demás sí, pero para su misma cosmovisión e ideología no. Y por eso me llama un poco la atención, me gustaría que tú hicieras una reflexión al respecto. Bueno, lo que sucede es que precisamente como fruto del llamado giro lingüístico y de esta reflexión filosófica, los posmodernistas llegaron a la conclusión
de que esos 4 grandes relatos de la humanidad son eso, fueron reducidos a mero texto. Porque, y es algo, una reflexión personal, ya lo he dicho en otras ocasiones, obvio, condicionado en parte por estos autores y otros más, de que el ser humano es una programación intelectual que se emocionaliza y se ejecuta y o realiza a través de la multiplicidad del lenguaje. Sí, Claro. es esta corriente de pensamiento que apunta a que, si no todo, gran parte de la experiencia humana es lenguaje. Entonces, desde una cosmovisión o una perspectiva posmodernista, Dios, Jesús el Cristo, marxismo, capitalismo, iluminismo, no son más que la expresión de una oralidad o de una manera de escribir, a lo sumo, de un pensamiento que no es más que lenguaje que en el mundo intramental se decodifica a razón de las experiencias subjetivas en tanto cuanto el ser único. Lo único que, en la medida en que esas individualidades que contemporizan y o armonizan con un sistema de pensamiento determinado, pues entonces se vuelven corporación, se vuelven conjunto. Ya no es un individuo, sino un grupo que piensa igual y por lo tanto descifra la realidad de esas coordenadas. Entonces, lo que se le puede acusar al posmodernismo y al posmodernista como tal es de un reduccionismo extremo, radical. Sí, exacto. Que no se sostiene en la realidad. Un reduccionismo como tal no puede sostenerse en la realidad. Y sin embargo, tú mencionas la construcción del lenguaje, donde obviamente el posmodernismo nace de una construcción lingüística también, basado en ese tipo de pensamiento, ¿no? en ese cambio estructural sistémico de una época hacia otra, el modernismo hacia el posmodernismo. Y estos posmodernistas filósofos construyeron su lenguaje donde lo que uno ve es un ataque directo desde su lenguaje hacia esos grandes relatos. Pero también lo que me llama la atención es que el mayor ataque de esos grandes relatos es hacia la creencia en Dios, hacia la existencia de Dios, donde ningún posmodernista, pues ni siquiera a través de la expresión de su lenguaje, puede tener una certeza absoluta para expresar tal enunciado tan fuerte, tan categórico, porque entonces ellos serían absolutistas, donde ellos están negando un absolutismo. Es una contradicción lógica dentro de ese desarrollo de pensamiento. Bueno, lo que sucede es que si vemos el panorama como terceros suprapartes, digamos, como haciendo un ejercicio de juez jurisdiccional, sí, viendo las partes en conflicto, puede verse esto como una guerra de lenguajes. Exacto. Hay un grupo histórico determinado que de alguna manera legisla, sentencia, a razón de lo que nos han legado. Déjalo ahí, tú acabas de decir algo muy interesante. Hay una guerra del lenguaje. ¿Quién tiene la verdad en esa guerra del lenguaje y cómo nosotros, en un ambiente ya de una época posmoderna, y que tenemos que tocar también cuáles son los pros y los contras, porque hemos ido a programas que hay gente que se privan en posmodernos y no le gusta que le digan las cosas negativas del posmodernismo, pero eso hay que tocarlo porque eso permea las sociedades de hoy día. Cuando volvamos, vamos a tocar ese punto muy importante, Ian, que tú acabas de mencionar. Okay. Amigos, regresamos en breve. No se vayan, sigan con nosotros en su espacio Fe y Razón. Bien, continuamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, esta interesante charla con nuestro amigo, el abogado y filósofo Ian Alexander Rodríguez.
Y él dijo algo que me llamó mucho la atención, que yo sé que a muchos pensadores y catedráticos, pues cuando vean esta entrevista ya se van a estar preguntando, wow, pero eso no lo habíamos escuchado en otras exposiciones. Cuando tú dices que hay una guerra del lenguaje, Jan, ¿a qué tú te refieres básicamente? A mí me resulta obvio. Es decir, precisamente, ¿qué es lo que hace el posmodernista? Hace un análisis de los textos, que es lo que tenemos como legado, ya sea desde unas coordenadas teístas como guía de la llamada espiritualidad, otras atinentes a la razón y las restantes dos, un ámbito puramente económico del aquí y ahora, básicamente las coordenadas materialistas. Que en la relatividad del posmodernista, cuando tú mencionas que hay una guerra del lenguaje, en cada área del desarrollo humano se hace una contraposición con esa misma guerra lingüística. ¿Tú quieres decir, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, cuando científicos expresan ciertas hipótesis y conjeturas, otros científicos presentan otras hipótesis y conjeturas y por lo tanto, dentro de ese lenguaje y esa presentación puede haber contraposiciones entre ellos. Asimismo también en la parte marxista, en la parte capitalista y en las creencias. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿quién lleva a cabo esa batalla? El error es reducirlo, es decir, arribar a la bahía de lo absoluto cuando se relativiza. Por ejemplo, si yo digo, Dios existe, creó el universo, eso es un absoluto que yo estoy expresando. El postmodernista que no cree en Dios estaría haciendo una contraposición a mi afirmación, vamos a decir, a esa categorización, a ese enunciado que yo hago. Bueno, si es un postmodernista que ha leído los textos que han marcado a Dios como una figura muerta, pues entonces no tendría ningún valor. O lo relativizaría. Es letra muerta, es letra muerta. Pero lo relativizaría entonces, porque nadie ataca algo muerto. Si va a atacarlo desde el lenguaje, tiene que tener algún fundamento para intentar relativizar. Lo que pasa es que es un análisis del posmodernista, si es un respetuoso del giro lingüístico, desde el lenguaje contra el lenguaje. Exacto. Entendiéndose el posmodernista, como un lenguaje que ha podido trascender más allá de los otros lenguajes previos. Es decir, es una especie de sofisticación del pensamiento, es decir, como inmanente, que se convierte en un trascendente al intermedio de la tecnología lingüística. Sin embargo, tú que mencionas eso es una parte que yo veo negativa del pensamiento posmoderno, que mucha gente asume, bueno, vivimos en una época posmoderna ya, dando un salto de la modernidad a la posmodernidad. Sin embargo, nosotros estamos abreviando de la modernidad, o sea, todo lo que funciona en la actualidad es un avance tecnológico, académico, intelectual, hacia cosas más modernas. O sea, que posmodernismo es como un enunciado, es como un concepto filosófico que para mí no tendría mucho sentido. Pero una de las cosas que yo no veo positiva en el posmodernismo es esa relatividad, ¿no?, lingüística, de que cualquier cosa no debe ser asumida como una verdad. Es decir, para un posmodernista no hay una verdad absoluta, sino muchos matices para crear algunas verdades y conformar una realidad que, desde mi punto de vista, obviamente, no tendría ningún sentido para sostener algún postulado lógico. Por ejemplo, si yo digo, bueno, Jan Alexander es un gran pensador, está compartiendo con nosotros, para el postmodernista no habría una verdad absoluta ahí. Tendría que buscar una quinta pata del gato para ver si tú estás conmigo estableciendo tus pensamientos desde una manera académica y objetiva. Entonces, yo creo que hay unos problemas ahí ya. Yo entiendo que ciertamente hay una voluntad y un hacer honesto
que varía de pensador en pensador, de autor en autor, de acuerdo a sus intereses y a eso que has mencionado, que es el condicionamiento previo, en este caso ideológico. Eso es un punto, el condicionamiento. He podido percatarme de que hay una voluntad, cuando menos si ese experimento lo podemos hacer todos, de un ejercicio de sana crítica con el objetivo de llegar a lo ontológico, es decir, a lo que es. Considero que un pensador posmodernista serio, honesto, ha arribado a lo que el budismo podría arrojar luz y decir que este es el mundo de Maya, el mundo de la apariencia, una mampara, un biombo que nos impide ver la realidad última y verdadera. Así puede pensar un postmodernista. No, es una reflexión personal que estoy haciendo. Okay. Con relación a cualquier persona, no importa el grado o nivel que tenga de reflexión, de abstracción, Okay, muy bien. Para llegar a entender el mundo. Por ejemplo, desde coordenadas postmodernistas, ciertamente, como has dicho, no hay una historia única, firme, horizontal, sino que la historia, por ejemplo, es como una serpiente que serpentea, no hay el carácter de lo inamovible, que es lo que caracteriza la verdad. Entonces ahí viene el triunfo del relativismo, porque ciertamente al ser el individuo como tal, uno que como sujeto cognosciente se apercibe de la realidad a través de sus instrumentos de recepción informativa, los sentidos, para él la verdad, la realidad, la vida es lo que él vive. En términos objetivos, eso es así. Que esa persona en cuestión haga una construcción de la otredad, partiendo desde una mismidad única, bueno, obvio que hay un relativismo exacerbado que chocaría con otras relatividades a su vez. Reitero, posmodernismo es fragmentación, es conjunto de discursos, de lenguajes, de historias de vida que van sueltas por el camino de la vida y van construyendo o expresando su propia realidad, que chocan contra los valores absolutos, contra la idea de un todo hegemónico único que traza una pauta, que no serpentea, que no tiene dobleces. Por ejemplo, vemos que posmodernismo es esa bandera colorida de orientaciones sexuales, no convencionales, cosmovisiones de vida filosófica. Apertura multicultural, que cada quien tiene una... aceptación del otro a razón de su realidad ontológica, es decir, de lo que es y cómo es. Es liberación de marcos rígidos, establecidos propios de sociedades de mundo antiguos, medioevo. Ya el modernismo empieza a diversificar el ser. Sin embargo, Jan, eso también que tú estás diciendo es una de las partes que puede ser un poquito complicada dentro de una cosmovisión posmoderna, porque ese tipo de relativismo que busca, vamos a decir, fragmentar todas esas cosmovisiones o todas esas formas de pensamiento, ¿no?, diversas, ¿no?, que el ser humano tiene una realidad muy de él, ¿no?, y construye a sí mismo una verdad alrededor de él, dejando de lado todas las demás cosas que son absolutas, que son concretas, que son comprobadas. Pues eso sería un peligro para establecer entonces una visión concreta, objetiva, real del devenir de una sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la pausa, ya vamos a analizar un poco en qué eso puede afectar o si no afecta realmente cuando un conglomerado
de personas no tiene una posición objetiva, concreta, absoluta en cuanto al devenir de la vida. Cuando volvamos, amigos, en su espacio, Fe y Razón, continuamos. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos teniendo una grata conversación con nuestro amigo Jan Alexander Rodríguez, quien es abogado y filósofo. Y Jan, yo creo que en lo adelante también habrán otros temas que tú podrás compartir con nosotros. Hay muchos temas ahí en el cual, desde tu posición obviamente, respetando, ¿no?, ese interés que tú siempre has tenido de esa formación académica y de investigación. Obviamente yo como cristiano, tú siendo, ¿cómo podríamos decir, Jan? Desde un posmodernismo, ¿cómo podríamos llamar tu posición? ¿Un escéptico, un libre pensador? ¿Cómo pudiéramos decir? Bueno, en principio yo no creo. No, no soy una persona creyente. No tienes una etiqueta. Aunque decir eso es, hacer esa expresión es un absoluto. Es un absoluto. Claro. Y te puedo reconocer que no se corresponde con la realidad porque me he dado cuenta que tengo mis creencias, no necesariamente dentro del orden de lo sobrenatural, la divinidad. Hay que ser muy creyente, por ejemplo, para confiar en el sistema monetario y financiero, en el dinero. Es decir, un instrumento que no existe en el mundo de la naturaleza, que es como producto de las ideas, papeles que lo que tienen es un lenguaje, sí, una expresión que está inscripta. Es una construcción de un sistema. Que está inscripta, que dice, mira, este billete tiene fuerza liberatoria para liberarte, valga la redundancia, de tal o cual obligación legal. Es decir, es un fiat currency, es un instrumentum que está basado sobre la fe. Entonces, una persona que te diga que es atea, que es escéptica, agnóstica, descreída, que no cree a fin de cuentas, que si hace una reflexión honesta o una segunda o tercera parte se aboca a entender la vida de esa persona en específico, se dará cuenta que tiene, ya sea de manera directa o indirecta, consciente o inconsciente, un quantum de creencia. Claro. Es decir, de hecho, está permeado como te comentaba anteriormente, leyendo un artículo en estos días, la mente, primeramente, valga la redundancia, tiene unas milésimas de segundo, por decirlo así, en donde primero acepta creyendo y luego inicializa la mente racional. Es decir, que la creencia de eso es biológico, de una manera u otra, aceptemos o no, o hasta donde el nivel de ignorancia de cada quien nos permita, el fenómeno de la creencia parece ser que es intrínseco a la condición humana. Claro, y luego eso puede ser una parte reflexiva, incluso tú como un académico investigador, para saber el por qué necesariamente los seres humanos tenemos esa condición de lo trascendente, ¿no? de ese ser que nos creó, o como queramos llamar en algunos También puede ser un legítimo deseo, una necesidad de toda la raza humana, en toda la historia humana. De querer trascender, de verse en esta experiencia el ser humano, llamada vida, en donde por su cortedad, cuando nos vemos ya próximo al abismo, ese es un pensamiento entonces nos vemos abocados a construir una esperanza de vida más allá de cuando signos vitales cesan y la llamada conciencia, por decirlo poéticamente, se desvanece, sobreviene la muerte. En la cosmovisión en la cual yo muy alegremente pertenezco, el cristianismo y la creencia en Dios, que es un absoluto, entendemos que es una verdad absoluta, nosotros, de los que estamos de este lado, pues no vemos necesariamente una comodidad al creer. O sea, no es cómodo, ni ha sido cómodo a lo largo de la historia,
esa persecución a cristianos es por defender su fe, ¿no? Incluso en la parte intelectual de muchos intelectuales que piensan que su razonamiento está por encima del universo. Intelectual puede ser una persona sí, lo hemos hablado, que habla muchísimo, pero sabe de nada. Es decir, es una especie de ejercicio retórico, de sofista, dirigido hacia un público que obviamente sabe menos que él y por eso tiene una recepción rimbombante, altisonante. Intelecto tenemos todos, intelectuales somos todos. Te van a estar llamando los intelectuales con esa declaración, pero a lo que yo me refiero, Jan, es que no necesariamente ese relativismo se tiene que aplicar a la creencia cristiana, porque la creencia cristiana te da un sinnúmero de, vamos a decir, de condiciones absolutas en el cual el ser humano no busca su comodidad. Porque cuando hay una posición que te dice, mira, hay tal cosa que es un pecado, por llamarlo así, ¿no? En el lenguaje que se utiliza en la revelación cristiana, y el ser humano lo que quiere es hacer eso, pues entonces lo que está asumiendo es una creencia en el cual le está pidiendo que se aparte de lo que quizás en algún momento ese deseo humano le quiera llevar a ser. Por ejemplo, un cristiano que diga, bueno, yo me quiero enamorar de 20 mujeres, todas las que yo vea, y no me importa nada. Esto es relativo, esto es un mundo que no hay verdades. Sin embargo, el cristianismo lo que te dice, oye, ama a tu esposa, respétala, conforma a la familia. Esos son absolutos de una conformación incluso legal y social. Y eso es una parte también que yo te quería preguntar como abogado, Jan. ¿Cómo un relativista postmodernista puede sostener relativos, valga la redundancia, en actos que son absolutos y que tienen que ser reconocidos en una sociedad de Estado de Derecho, ¿no? ¿Cómo puede sobrevivir un relativista ante eso? Bueno, la verdad es que es difícil, porque como muy bien te enfocaste, es como un juego químico de trasvasar lo que estaba en otros recipientes. Es un cambio de habitaciones, es un juego. Puedo ser absolutista o criticar al absolutismo, mas sin embargo me presento como relativista y luego en realidad soy un absolutista con respecto. Es una contradicción lógica de ese pensamiento postmodernista. Hay un autor que yo sigo mucho, un profesor de literatura, Jesús G. Maestro, que afirma que el posmodernismo destruye la razón. Sí, es un destructor de la razón. Hay otros grandes escritores en contra de ese posmodernismo. Bueno, yo entiendo que la convivencia en sociedad, y así lo ha demostrado, ¿sí? Hasta los más radicales luego, antes de finalizar su existencia material, entiendo que la única realidad es la materia, pero bueno, ustedes tienen otra cosmovisión. Pero tú no tienes una prueba de eso. Y ahí está siendo absolutista de nuevo. Bueno, la convivencia en sociedad amerita de un quantum de reglas absolutas, inamovibles, invariables, como por ejemplo el respeto a la vida. Claro. ¿Qué relatividad puede haber ahí? Bueno, la de aquellas sociedades que tienen pena de muerte, en donde se aplica el principio jurídico de derecho de que toda regla tiene su excepción. El problemita de todo esto yo lo que veo es que inclusive dentro de lo absoluto o desde lo relativo, siempre habrá excepciones. O sea, el absolutismo tiene sus excepciones y el relativismo como tal. ¿Sí? Hay un punto, una fina línea delgada en donde lo uno se convierte en lo otro y viceversa. De lo que sí estoy conteste es de que en este planeta Tierra, en el ser, en la condición humana, lo que tiene es una guerra de sistemas filosóficos de pensamiento. Aquí lo que se disputa desde el mundo antiguo, pasando por el medioevo, siguiendo al modernismo y en este cuarto tiempo conceptual,
porque no es que todo el mundo vive en un posmodernismo, es decir, son posmodernistas la tribu esta que mató al cristiano hace algunos meses. Es decir, esa gente ni siquiera están enterados de lo que ha acontecido en otras latitudes. Es decir, la única realidad para ellos es la que viven día a día desde hace miles de años, como grupo disociado de la otredad global. Aquí hay un juego de apreciaciones, es decir, es que al ser el individuo encerrado en un cuerpo, en esta mismidad que solo se conecta con el otro y se vuelve global, en la medida precisamente en que nos conectamos con el otro y aún conectándonos con el otro en comunidad, tenemos la gran capacidad de mantener nuestra singularidad. Eso es tanto así, por ejemplo, cuando se descubre, se descifra la cadena esta, el ADN, cuando se logra descifrar precisamente el lenguaje de la vida, no está para nada desatinado la visión de que en mucho hay lenguaje, somos un 99.99% iguales. El punto que falta es el de la originalidad, el de la singularidad que nos hace ser únicos. Entonces, la existencia es un fenómeno demasiado complejo. Lo que sí estoy claro es que aquí hay una guerra de pensamientos. Es decir, lo que vemos manifestado en la existencia material no es más que ese inmanente, ese sistema de pensamiento que se arrastra desde los primeros días de la existencia. Entonces, lo que podemos concluir, Alexander, ya en estos últimos minutos que nos quedan, es que, como tú dices, también hay una guerra del lenguaje involucrada en todo esto. Sí. Y lo que también yo puedo interpretar, escuchando tu exposición en el programa, es que hay verdades absolutas y que el mundo es relativo en muchas cosas. Pero que la posmodernidad, en términos de lo que presenta como ideología filosófica, ¿no? en el cambio, en la transición de una época hacia otra, pues tiene muchas lagunas realmente. Hay muchas contradicciones en ella. Yo espero, Jan, que tú puedas volver para que podamos desarrollar otros tantos temas que tienen también que ver con el posmodernismo, porque eso es el boom de ahora, ¿no? Y hay que decir, antes de concluir, que esto de posmodernidad es un tiempo conceptual, claro, porque es que todo es conceptos. Sí. Bueno, incurro en monismo al decir que todo, y por ende en absolutismo. Claro. En la existencia del ser, es decir, yo soy de los que digo que el ser puede ser lo que quiera ser. Como explicación filosófica. Bueno, ahora sí, pero siempre y cuando no viole su parte ética, moral y biológica. Bueno, lo puede hacer, y de ahí viene la necesidad de una sociedad que llegue a niveles de conciencia en donde haga de cada uno de sus ciudadanos o de las personas seres que tengan la dignidad para saberse en respeto a sí mismo y a los demás. Bueno, ha sido muy interesante, Jan. Muchas gracias por venir a compartir. Vamos a seguir tocando temas. Yo creo que van a haber temas más fuertes que podamos incluso debatir y compartir con los amigos. Esto ha sido todo por hoy en su espacio Fe y Razón. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Tengan todos muy buenas y sean bendecidos.